Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Simposio de Enfermería en Cardiología, Cuore 2020. A continuación, continuamos con la mesa número 4. En este momento, nuestro colega enfermero Ledesma Checa nos hablará sobre winning respiratorio en pacientes con quirúrgico inmediato. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Fernando Ledesma, trabajo en el Hospital Italiano, unidad coronaria. ¿Sí? Bien. Quiero agradecer la oportunidad de esta charla a los directores, coordinadores, ¿sí? A todo el equipo que hizo posible este evento. ¿Sí? En forma tan particular, es la primera vez que no estoy acostumbrado a charlar por Zoom, ¿sí? Si le estoy hablando a una cámara, me resulta un tanto extraño, pero bueno, es lo que este año nos tocó, ¿sí? No podemos hacer el evento como lo hacíamos siempre. Particularmente me gustaba mucho el feedback que se armaba con la gente, pero bueno, lamentablemente la pandemia nos hace que nos tengamos que adaptar a esta situación de Zoom. La charla habla un poco de lo que es el proceso de winning ventilatorio, particularmente en los pacientes postoperatorios de cirugía cardiovascular, que son la mayoría de los pacientes que nosotros controlamos en la unidad coronaria. ¿Bien? ¿Estás compartiendo la pantalla? Bien. Una cuestión técnica que estamos resolviendo. Un segundito. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, retroceder un poquito la diapositiva. Como les decía, vamos a hablar un poquito en esta charla de lo que es winning ventilatorio en postoperatorio de cirugía cardiovascular. ¿Sí? En la unidad coronaria, la mayoría de los pacientes que nosotros trabajamos, cada vez que se les somete a un acto quirúrgico, tiene que ver con todo lo que es distintos tipos de cirugía cardiovascular. Y la necesidad de desvincularlos del ventilador lo antes posible. Bueno, algunas definiciones, para empezar, para dar unas generalidades, podemos definir al winning como el proceso por el cual se transfiere el rol ventilatorio desde el respirador mecánico al paciente. ¿Sí? Tengamos en cuenta que un paciente que está cursando el postoperatorio inmediato viene sedado, ¿sí? Incapacitado de poder respirar por sus propios medios, y lo que buscamos con este proceso de winning es nada más ni nada menos que transferirle todo esto, transferirle el rol para que el paciente pueda respirar por sus propios medios. ¿Sí? En un momento donde el ventilador se encarga de ocupar ese rol, hacer un pase para que el paciente pueda ventilar por sí mismo. ¿Sí? El winning ventilatorio no es un procedimiento, sino es un conjunto de procesos concatenados para que el paciente a lo largo del tiempo pueda hacerse cargo otra vez nuevamente de la respiración. A fines técnicos o didácticos se puede separar el winning ventilatorio en dos partes. ¿Sí? La primera parte tiene que ver con la disminución de la actividad mecánica por parte del ventilador, ¿sí? Transfiriéndola gradualmente al paciente, como primera parte, y segunda parte tiene que ver con el retiro de la vía aérea artificial. ¿Sí? Si bien el winning ventilatorio tiene que ver con todo este proceso en conjunto, lo podemos dividir en dos partes por separado. ¿Sí? Primera parte, la disminución de la actividad del ventilador y la asunción del rol por parte del paciente, y finalizando la extubación del paciente, siempre y cuando el paciente pueda sostener la vía aérea por su propio medio. ¿Sí? Y asegurando que tenga una vía aérea permeable antes de poder retirar el tubo. Clasificación tiene que ver con el éxito del winning, ¿sí? Y según la bibliografía se encuentran tres categorías. En la mayoría de los pacientes que tratamos en la unidad coronaria generalmente se ventilan por el acto quirúrgico. En general se resuelven con éxito, se los puede categorizar dentro de lo que es simple. Pacientes que toleran una prueba de respiración espontánea que después lo vamos a abundar más adelante, entran dentro de la respiración simple quienes aprueban la prueba de respiración espontánea y posteriormente se actúa con éxito.
¿sí? Eso se entra dentro de lo que sería winning simple. Winning dificultoso tiene que ver con los pacientes que luego de un preinicial fallida requieren 3 pruebas posteriores dentro de un periodo de 7 días para poder ser estudiados con éxito, ¿sí? Y un winning prolongado, generalmente son los pacientes que hacen una preinicial fallida, requieren más de 3 intentos en un periodo mayor de 7 días para ser estudiados con éxito, ¿sí? Esto representa un 15% de los pacientes en destete o winning. ¿Por qué queremos sacarle el ventilador al paciente de manera precoz? Porque evidentemente la bibliografía recolectó varios beneficios, ¿sí? Descenso de la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica. Mientras menos tengamos el ventilador encima comandando la respiración del paciente, el paciente está menos expuesto a lo que es la neumonía vinculada con el respirador. Un paciente sedado, la mayoría del tiempo, un paciente ventilado la mayoría del tiempo está sedado, ¿sí? Si está sedado, está inmovilizado, ¿sí? Entonces, la enfermería conoce principalmente lo que es toda la problemática de un paciente quieto, ¿sí? Las úlceras por decúbito, miopatías por reposo. Acortar los días de estancia hospitalaria, ¿sí? Con la reducción de costos, es lo que logramos cuando detectamos al paciente prematuramente. Y disminución de la mortalidad global. Si bien es alta en los pacientes que se internan en terapias intensivas, más alta aún es cuando se prolonga la respiración mecánica. Y los riesgos de prolongar la ventilación mecánica tienen que ver, bueno, precisamente con lo que dijimos primero, elevar la tasa de neumonía, aumento de costos por internación prolongada, lesiones en la tráquea por el tubo endotraqueal, granulomas, parálisis de cuerdas vocales, etc. ¿Cuándo se puede considerar que falló el proceso de winning o fallo de extubación? Durante las primeras 72 horas, en ese periodo, el paciente vuelve a requerir ventilación mecánica, podemos considerar que el winning ha fracasado, ¿sí? Si no logra sostener la ventilación espontánea en hasta 72 horas, consideramos que el proceso ha fracasado. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Eleva la tasa de mortalidad en una terapia intensiva hasta un 50% extra, ¿sí? Por eso de acá es que tenemos que decidir en qué momento, cuál es el momento preciso para sacar el tubo, para desvincularlo del ventilador mecánico, ¿sí? Se considera que una tasa óptima de la falla de extubación oscila entre el 5 y el 15%, ¿sí? Digamos, ese margen es donde nosotros podemos fallar con todo el proceso de winning. Retomando un poquito lo que es la prueba de respiración espontánea, es una prueba que tiene que ser superada exitosamente como requisito antes de extraer la vía aérea artificial, ¿sí? Retirar la asistencia mecánica y la vía aérea artificial en el momento adecuado requiere un análisis de diversos factores, ¿sí? A saber, la prueba de respiración espontánea se enfoca en la habilidad que tiene el paciente de sostener una ventilación, pero no necesariamente significa que una vez superada la prueba de respiración espontánea, el paciente esté en condiciones de que la vía aérea se retire. Sin embargo, si supera una pre de manera exitosa, predice que el 80 hasta el 90% va a tener éxito cuando se le retire la vía aérea, ¿sí? Ahí retomamos otra vez que son dos. Dentro de winning tenemos la primera etapa de una disminución del uso del respirador, pero en la segunda etapa todavía nos queda retirarle el tubo. Y no necesariamente, a veces cuando supera la prueba de respiración espontánea, esté en condiciones de sacarle el tubo, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si el paciente, una vez superada la está en condiciones de que le saquemos el tubo endotraqueal? Tenemos que evaluar diferentes cosas, ¿sí? Tenemos que verificar que tenga una permeabilidad en la vía aérea superior, ¿sí? Y lo que se hace es una Q-Flick test, que es una ocultación de fuga, ¿sí? Lo que se hace es desinflar el balón que fija a la tráquea y ocultar si de manera cualitativa, digamos, si se escucha el aire pasar, si existe la fuga evidente. Entonces, ahí debería ocultarse la fuga y ahí consideramos que
tiene una vía aérea permeable, ¿sí? Eso se realiza de manera subjetiva y cualitativa, ¿sí? Existe una manera cuantitativa, que es medir el volumen inspirado, que es un parámetro que nos va a dar el ventilador, y compararlo con el volumen expirado una vez que desciframos el balón, ¿sí? Se considera como punto de corte del 10 hasta el 20%, y menor al 10% se asocia, ¿sí? Si la fuga es menor al 10%, nos puede hacer suponer que puede tener un estridor post-extubación, que es una estenosis de la vía aérea, y deberíamos pensarlo 2 veces antes de extubarlo. Del 2 al 25% de los pacientes que se pretende extubar evolucionan con estridor, ¿sí? Y de estos, del 10 al 100%, del 10 al 100%, casi la mayoría requiere otra vez ventilación mecánica, ¿sí? Una vez que consideramos que la vía aérea está permeable, lo que nos tenemos que preguntar es si el paciente está con la habilidad de proteger la vía aérea. Para esto debemos analizar otros factores, ¿sí? Que puede ser la cantidad de secreciones, que eso está más vinculado con la patología pulmonar del paciente. ¿Sí? En general, en la unidad coronaria, las secreciones son bastante escasas porque no tienen una patología pulmonar importante, sino que se ventilan por una cuestión de acto quirúrgico, ¿sí? por la sedación por el acto quirúrgico. También tenemos que evaluar la capacidad tusígena, ¿sí? Es la capacidad que tiene el paciente de emitir tos como herramienta para poder movilizar secreciones, ¿sí? En un paciente entubado que tiene las cuerdas vocales bloqueadas por el tubo, la capacidad tusígena es disminuida, ¿sí? Y esto se valora cualitativa y cuantitativamente también. El estado neurológico tiene que ver, bueno, con la cooperación del paciente, si obedece órdenes, y después vamos a ver que tenemos formas de evaluarlo, ¿sí? El mejor momento para estudiar a un paciente tiene que ver con un paciente que está alerta y colaborador, pero también los pacientes postoperatorios pueden evolucionar con delirio, con confusión, somnolencia, ¿sí? Todo esto atenta con lo que es el proceso de extubación. En cuanto a la cantidad de secreciones, bueno, ya lo dijimos, tiene que ver con puede ser una neumonía bacterial, puede emitir secreciones abundantes, según si la ventilación es prolongada, también puede ser causa de secreciones abundantes. También tiene que ver con el contenido de los faringios, ¿sí? Con la prolongación de la intubación, alguna disfunción de glutoria que genera secreciones abundantes. Todo eso va a atentar con lo que es la extubación, ¿sí? Como vamos al tiempo, ¿bien? Muy bien. El exceso de secreciones, bueno, responde a lo que es el retiro del tubo endotraqueal. Algunos investigadores han podido medir, se considera que 2,5 mililitros por hora está excedido de secreciones, ¿sí? Mayor este valor ya predispone a una falla de extubación, con el aumento de la mortalidad subsiguiente. También se intentó evaluar la capacidad tusígena. La miopatía de los músculos por atrofia, por desuso, también atenta con la fuerza de tos, ¿sí? Acá tenemos que estar atentos. En general, en los pacientes de unidad coronaria se extuban en el día postoperatorio. La miopatía no llega a ser tan severa como en los pacientes que tienen ventilación prolongada, ¿sí? Pero bueno, la miopatía es algo a tener en cuenta y eso tenemos que analizar variables como la nutrición, la movilidad, etc. Se considera una capacidad tosígena adecuada, mayor a 60 litros por minuto, y eso es un predictor de éxito en la decamulación. En cuanto al estado neurológico, un Glasgow menor a 8 está estudiado que no conviene estudiar al paciente, disminuye la capacidad de éxito del proceso. Se puede valorar simplemente en un paciente ventilado, sin la sedación, por supuesto. Valorar la apertura ocular, ¿sí? Abra los ojos, señor. Seguimiento ocular, mira por los costados, mira a mí, mira allá, ¿sí? Apretón de mano, ¿sí? Le damos la mano al paciente, contactamos con él y vemos si obedece este comando y si tiene la habilidad de movilizar la lengua, ¿sí? Con esos 4 comandos podemos predecir también desde lo neurológico si el paciente va a progresar con un winning exitoso. Como ya dijimos antes, lo mejor que podemos hacer para un winning exitoso
en cuanto a lo neurológico es poder contar con la colaboración del paciente, ¿sí? Debería estar alerta el colaborador. Criterio preinicial es winning, ¿sí? Mejoría de la patología que determinó el inicio de la asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? Nosotros, en general, en la mayoría de los pacientes que atendemos con ventilación mecánica, están ventilados por una cuestión neurológica, por la sedación que requieren en el acto quirúrgico. Así que, una vez que consideramos que el acto quirúrgico sucedió, el paciente evoluciona clínicamente bien, suspendemos la ventilación y ya no tiene, suspendemos la sedación y ya no tiene, digamos, necesidad de ventilador mecánico. Valoramos la situación clínica, ausencia de droga vasoactiva tiene que ver con la hemodinamia, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es constatar una estabilidad hemodinámica, ¿sí? Los signos vitales dentro de parámetros normales, drogas vasoactivas en descenso, en su preferencia, ¿sí? Ya que una estabilidad hemodinámica puede cursar con deterioro neurológico, ¿sí? Aumento del trabajo respiratorio, cosa que atenta con el proceso de Willis. Bueno, obviamente, si queremos extubar a un paciente, tiene que estar sin sedación y sin relajante, ¿sí? Además, para optimizar el cuadro neurológico, ¿sí? El paciente tiene que pasar de estar en estado comatoso a estar alerta, ¿sí? Y para eso necesita suspensión gradual de los fármacos que lo están sedando. Se prefiere un Glasgow mayor a 12, ¿sí? Para garantizar más el éxito. Y ausencia, clínicamente ausencia de causas que produzcan aumento de la demanda respiratoria, como ser fiebre, calofrío, excitación, acidosis. Algunos parámetros de gasometría, en general los pacientes vienen bien, no tienen cuadros respiratorios agudos, por lo que en general la gasometría está resuelta en las primeras horas. Personas de oxígeno, 60 milímetros de mercurio, saturación arriba de 90, la FIO lo menos posible, ¿sí? Menos a 0.5. En cuanto al transporte de oxígeno, hemoglobina por encima de 9, preferentemente. Atención en los pacientes posoperados, que por el sangrado intraquirúrgico o postquirúrgico, a veces este parámetro hay que tenerlo más en cuenta, ¿sí? Bueno, estabilidad metabólica, ¿sí? Equilibrio electrolitos, principalmente lo que nosotros vemos en los posoperatorios es un hipocalemia o hipercalemia que predispone al paciente a distintas arritmias, como ser F alta respuesta, fibrilación moderada respuesta, taquicardias ventriculares, que todo aumenta una demanda respiratoria y pone al paciente en una situación de no comenzar el winning ventilatorio. Primero hay que resolver ese tema de los electrolitos, las arritmias, la alteración hemodinámica que le puede generar, y recién ahí, una vez resuelto, vamos con el winning. Como todo proceso, tenemos que monitorear el éxito, ¿sí? Y en cada momento debo observar signos y síntomas, y que el paciente no está tolerando el proceso de la prueba de respiración espontánea. A saber, saturación caída por debajo del 90%, ¿sí? Ya es un parámetro que nos incomoda y nos hace pensar si debemos avanzar con el winning. Sistólica por encima de 180 o menor de 90, nos está hablando de inestabilidad hemodinámica, el paciente no está tolerando el proceso, lo pausamos y continuamos con volumen control. O, bueno, la sistólica con parámetros de hipertensión y hipotensión, o variación del 20% del valor previo, ¿sí? Frecuencia respiratoria por encima de 35, aumento del 50% basal, nos está hablando del paciente no está tolerando, ¿sí? Si cursa con deterioro sensorio, eso requiere que el equipo de enfermería esté siempre presente observando al paciente. El winning es un proceso, por lo cual nosotros tenemos que estar observando al paciente, ¿sí? Agitación, diafóresis, ansiedad, todo esto son síntomas de que el paciente no está cursando bien el proceso, ¿sí? Cuando fracasa, de 3 del 19% requieren ventilación, reintubación, y la mortalidad asciende hasta un 30%. ¿Sí? Bueno, algunas causas de la reintubación, edema de glotis, cuestiones con la vía aérea superior, ¿sí? Protocolo de winning en UCI, lo que hacemos habitualmente, si valoramos el dolor con la escala CIPOT, ¿sí? Agitación, vemos el estado neurológico y también el delirio, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con las drogas sedantes
pacientes pueden estar delirantes y no colaborar con todo el proceso. Como equipo de enfermería nos corresponde observar la presencia del equipo adecuado para el procedimiento, ¿sí? Tal vez pensar un poco siempre en el peor escenario, tener un equipo de reintubación, sed de aspiración de secreciones, oxígeno suplementario para poder administrarlo. Necesitamos conocer al paciente, por lo tanto valoramos la historia clínica y vemos antecedentes de demencia, utilización, abuso de psicoactivos, ¿sí? Todo eso nos va a dar un panorama sobre qué paciente estamos enfrentando. Contenemos físicamente, ¿sí? Para prevenir extracción, autoextracción del tubo, ¿sí? Ponemos al paciente en una posición cómoda de 45 a 90 grados. Suspendemos gradualmente la sedación para obtener un mejor Glasgow. Y bueno, contenemos verbal y emocionalmente. El paciente que se despierta está en una situación de desconocimiento, asustado, con miedo. Es importante, señor, la cirugía fue un éxito, tiene un tubo en la boca que lo está ayudando, acá todo el equipo está presente, estamos colaborando con usted. Mostrarle, transmitirle que el paciente está cuidado, porque se despierta muchas veces desesperado, ignorando qué le sucede, no comprende por qué tiene un tubo en la boca, y está bueno aclararle para que el paciente cuente, muestre su tranquilidad y cooperación, ¿sí? Bueno, pues ya dijimos, bueno, verificamos la simetría, el estado de sangre, ¿sí? Optimizamos la analgesia en un paciente postoperado es vital para que colabore con el winning. Y como conclusión, finalizando, me están haciendo señas, siempre un paciente ventilado, preguntarnos constantemente en qué momento vamos a comenzar el proceso de winning, ¿sí? ¿Es tan perjudicial el antes, o hacerlo de manera prematura, o hacerlo de manera tardía? Entonces, constantemente es un desafío para el equipo encontrar el momento justo, ¿sí? Es una tarea multidisciplinaria que debe ser coordinada con el equipo de enfermería, el equipo de kinesiología y los médicos. Y todo es un trabajo coordinado. Bien, muchas gracias y bueno, alguna preguntita que quedó por ahí. Preguntita. Pasa el tiempo. Bueno, hay una pregunta. ¿Es un requisito verdadero la estabilidad hemodinámica para iniciar el WIN? Es un requisito verdadero la estabilidad hemodinámica. Sí, porque el paciente que cursa con inestabilidad hemodinámica, lo más probable es que avance con el deterioro sensorio, aumente el trabajo respiratorio y lo ponga en una situación de no poder avanzar con un winning exitoso. Así que sí, es requisito, por lo menos en los pacientes que manejamos nosotros en unidad coronaria, primero constatamos que tenga estabilidad hemodinámica y que se mantenga en el curso. Muchas gracias, Armando. Por favor. Continuamos con la mesa número 4. A continuación, la licenciada Pamela Gutiérrez García nos hablará sobre empatía, una actitud ética en tiempos de pandemia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Gutiérrez García, me desempeño acá en la unidad coronaria, en el turno mañana, y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se fue desarrollando, se fue afianzando la empatía acá en la unidad coronaria. Bueno, en principio sabemos todos de la pandemia, del coronavirus, del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19, que impuso cambios trascendentales en la dinámica humana, ¿sí? Nuestra vida cotidiana, nuestra rutina se vio totalmente con un cambio radical al cual tuvimos que ir adaptándonos de a poco y de la mejor manera, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con los profesionales de enfermería? Somos los que tuvimos que no cumplir con esta cuarentena estricta de quedarnos en casa. Tuvimos que salir todos los días camino al hospital,
¿sí? Nos tuvimos que, bueno, adaptar profesional y emocionalmente a todos estos cambios. Profesional porque obviamente vamos al hospital y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar en el día a día, si bien estamos preparados y tenemos el equipamiento y todos los protocolos con los cuales nos manejamos, igual implica un momento estresante. Y emocionalmente también porque obviamente uno trata de realizar los cuidados mínimos y máximos para no contagiarse y no contagiar a nuestros familiares. Somos una población vulnerable, y más en estos momentos de pandemia, en donde tenemos que aprender a trabajar con lo que implica los cuidados para no contagiarnos del coronavirus y no contagiar y cuidar a los pacientes que están internados, ¿sí? Estamos en la primera línea de batalla, ya que somos los primeros en estar en contacto con el paciente todos los días, ¿sí? Y obviamente el aumento del riesgo de contagio es igual o superior al resto de los profesionales de la salud. Al estar las visitas restringidas para evitar las transmisiones, también nos vimos a la hora de cuidar y estar aún más, a atender al paciente en los mínimos detalles que ellos necesitan. Bueno, vamos a definir empatía, ¿sí? Es un sentimiento moral que nos permite ponernos en el lugar del otro e imaginar cuál es la situación que viven en ese momento, ¿sí? La empatía es una cualidad de la inteligencia emocional que después vamos a desarrollar un poquito. Bueno, sus características: la conciencia de los sentimientos y necesidades de los problemas de los demás, la capacidad para responder a los demás expresando lo que hemos comprendido, con escucha activa, ¿sí? La destreza para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales, el esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las personas, el esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a los otros, y que no todos tomamos estas circunstancias de la misma manera. Bueno, también nos pasó, sabemos que enfermería es el arte de cuidar, ¿sí? Pero ¿cómo cuidar en tiempos de pandemia? Sabemos que tenemos a los pacientes internados en unidad coronaria, en un estado crítico, con un pronóstico reservado, con probabilidad de muerte porque está en un cuidado crítico, y tiene un alto riesgo de vulnerabilidad. También el que tiene un alto riesgo de vulnerabilidad somos nosotros. Y también esta es una diapositiva que trabajé el año pasado y me pareció bueno ponerla ahora, porque esta diapositiva habla de la empatía con el paciente y los sentimientos que los pacientes tienen generalmente a la hora de estar internados. Pero ¿qué pasó? Fueron sentimientos que también tuvimos que cursar los profesionales y los enfermeros en el día a día. Sentimientos de estrés, angustia, temor, impaciencia, preocupación. Esta pandemia dejó todos nuestros sentimientos al unísono, con el temor de todo el nuevo cambio con el que venimos a desarrollarnos en el día a día. Bueno, nuevamente importante esto de el haber estado suspendidas las visitas. Nosotros estuvimos más tiempo con los pacientes, fuimos los más próximos a los pacientes, y constantemente estamos ofreciendo confort, no solo físico, sino emocional. Me ha pasado también que, no sé, el paciente está internado y muchas veces los familiares, para poder comunicarse con ellos, les dejan un teléfono smart, por cuando el paciente, por ejemplo, maneja un Nokia 1100 y no tiene idea de cómo se maneja un smart, y tener que ir, entrar a la habitación y ayudarlos a llamar a los familiares, o si te mandan un WhatsApp, te dicen, por favor, ayuda a mi papá a realizar una videollamada. Entonces vos tenés que entrar y ayudarlo. Y eso tiene que ver con la empatía a la hora de cuidar y ayudarlos, porque ellos están solos en la habitación totalmente aislados. Bueno, la inteligencia emocional tiene mucho que ver con la seguridad del paciente. Si bien la inteligencia emocional se hablaba en los años 60, recién en los 90 se hicieron publicaciones sobre las habilidades, el conjunto de habilidades que había para
ver las emociones y poder manejar las emociones de los demás, ¿sí? Bueno, definimos en la capacidad de reconocer, entender y controlar las emociones propias y el impacto que éstas pueden tener en los demás, ¿sí? Consta de 4 atributos, 2 individuales y 2 sociales. Uno de los individuales tiene que ver con la autoconciencia, que es la capacidad de reconocer los estados de ánimo propios, las fortalezas, las debilidades, las motivaciones y las metas a las que uno quiere llegar. La autorregulación tiene que ver con la capacidad de mantener la calma ante situaciones o emociones fuertes que nos toca vivir, ¿sí? Con respecto a los atributos sociales, la conciencia social, la capacidad de identificar y entender las emociones y necesidades y preocupaciones de los demás. Esta tiene que ver con la empatía, básicamente. Si nosotros estamos bien con los atributos individuales, vamos a poder desarrollar bien esta conciencia social. Y el manejo de las relaciones, que tengamos vínculos saludables y una comunicación asertiva. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Porque el profesional de salud que cuida de sí mismo, mediante la autoconciencia y la autorregulación, estará en capacidad de cuidar a otros. Me ha pasado también que, por ejemplo, ingresamos a una habitación de delicadeza, no solo el padecimiento físico, sino también el espiritual, y de todo el equipo multidisciplinario, ¿sí? Debemos entender que la amabilidad es poderosa. Saludar, preguntar de forma auténtica, ser solidario, son acciones importantes en estos momentos. Siempre trabajamos la empatía con el paciente y con la familia. Hoy, en estos momentos, es trabajar enfermería y la empatía trabaja con la familia, desde la comunicación, mediante el teléfono, o ayudando a los pacientes, o simplemente enviando un mensaje a los familiares. Me ha pasado que un señor que está internado hace 3 días no tiene manera de comunicarse porque no sabe usar un celular y tener que ser la intermediaria, llamar a la familia, a la señora, que estaban casados hace 61 años y quería decirle simplemente que estaba bien, pero no tenía manera de comunicarle esto. Entonces ahí, bueno, somos nosotros los que llamamos, nos comunicamos, o le avisamos al médico que llame a la familia, o si necesitan ropa, estar ahí comunicando. Con el supervisor, también me pasó que fui una de las primeras enfermeras que recibió un paciente sospechoso acá en la unidad coronaria. ¿Y quién fue la que estuvo ahí? Fue Mónica Maurín y Liliana, acompañándome, sobre todo a mí, para aliviar el estrés que generaba el momento, con los médicos, con los camilleros, con los camareros, que muchas veces tuvieron mucho miedo capaz de ingresar a las áreas de aislamiento, ayudando y alertando a los mucamas con cualquier cambio que tengamos, y al resto de los profesionales con los cuales trabajamos todos los días. Trabajar juntos es y será un éxito. Porque bueno, acá tenemos nuestro equipo de trabajo, está la gran mayoría, tenemos médicos, kinesiólogos, enfermeros, y todos ellos representan lo que es mi día a día. Y en nuestra especialidad estamos habituados a trabajar en condiciones de estrés, tanto físico como mental, pero muchas veces tenemos que tomar decisiones en escenarios poco frecuentes. Probablemente esto nos ha ayudado a trabajar con resiliencia, tenacidad y coraje durante esta pandemia. Y acá estamos, distanciados, pero no ausentes, y juntos. Ahí está, eso es todo. Muchas gracias. Una de las preguntas que nos han llegado es, ¿hubo algún sentimiento encontrado entre trabajar con los pacientes y el cuidado de su familia? Al principio, bueno, hablo por mí, por lo que me tocó vivir, al principio me daba miedo la mínima comunicación que tenía que tener con los familiares, pero después me di cuenta que si yo comunico al paciente, y aunque sea soy una intermediaria,
puede ayudar a que ese paciente se sienta mucho más seguro y que su internación, que implica mucha vulnerabilidad, disminuirla. Y al disminuirla, veo un paciente tranquilo, que se adapta a las indicaciones, que se adapta al tratamiento y que puede salir mucho más rápido de la internación o recuperarse. Muchas gracias. De nada. Bien. Continuamos con la mesa número 4. A continuación, caso clínico, cirugía de revascularización miocárdica en postoperatorio inmediato. Las colegas son licenciada Edith Martínez, licenciada Melissa Peralta y licenciada Jessica Álvarez. Muy bien. Buenas tardes. Nosotras vamos a dar... bueno, para empezar, nuestra jefa de residentes es Consuelo Ciru Campos. Nuestra residente de segundo año es Edith Martínez. Y las residentes de primer año somos Álvarez María Jessica y Peralta Melissa. Nosotras vamos a dar un caso clínico de un paciente posquirúrgico inmediato de cirugía de revascularización miocárdica. Bien. Para comenzar, nos pareció importante saber cuál era la incidencia dentro de esta institución de la cirugía de revascularización. Tomando en cuenta los datos del 2019, se hicieron 107 cirugías versus el 2020, en la cual se hicieron hasta el mes de octubre alrededor de 65 cirugías, teniendo en cuenta también la época de pandemia que estamos atravesando. Bueno, a continuación realizaré la presentación del caso de paciente femenina de 73 años con diagnóstico patológico de fibrilación auricular de alta respuesta con isquemia secundaria. La misma posee antecedentes de síndrome coronario, dislipidemia y episodio de angina inestable. En el mes de septiembre ingresa con nombrado diagnóstico, el cual logra revertirlo de forma espontánea a un ritmo sinusal. El 15 de octubre se realiza un ecoestrés programado que durante el mismo presenta dolor precordial, desnivel del segmento CT, hipotensión con requerimiento de cristaloide y suspensión del estudio. Se decide, por lo tanto, el pase a la unidad de coronaria para observación y estudio. En el ingreso se realiza un electrocardiograma, el cual continúa con un ritmo sinusal sin signo de isquemia aguda. El mismo día se realiza una cinecoronariografía, la cual presenta estenosis severa y calcificación de tronco de la coronaria izquierda, arteria descendente anterior y sus ramas, arteria coronaria derecha dominante posterior en su tercio medio. En base al resultado se decide realizar una cirugía de revascularización miocárdica, la cual tiene como objetivo proporcionar al miocardio otra fuente de oxígeno desde la colocación de un stent o puente desde la arteria coronaria afectada a un gran vaso, que es lo que se le realizó a nuestra paciente. Es importante también nombrar que existen otros procedimientos, como es el caso de la angioplastía, la cual tiene como objetivo normalizar el flujo del vaso coronario a través de la colocación de un stent. Bien, existen múltiples estudios, entre ellos los que presenta la nueva guía de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica, presentada en el año 2011 y actualizada en el año 2014, que hace referencia a la cirugía de revascularización miocárdica como tratamiento de elección en pacientes que tengan múltiples compromisos de vasos y también el tronco de la coronaria izquierda y síndrome coronario agudo. En conclusión, la cirugía de revascularización miocárdica es una intervención terapéutica que tiene como fin restablecer la circulación de tejidos distales a un lugar donde ha habido una oclusión.
Bien, ahora vamos a ir a los cuidados de la enfermería. Dentro de lo que es la parte preoperatoria, vamos a tener la preparación prequirúrgica del paciente, la cual incluye los baños prequirúrgicos, ¿sí? El baño hay que hacerlo el último baño hay que hacerlo 2 horas previos a que el paciente vaya a hemodinamia, si correspondiese, para colocación de catéter de Swan-Ganz, clipado de tórax, que es muy importante, y después chequear si el paciente utiliza prótesis dentaria, audífonos, si este tipo de cosas tienen que quedar dentro de la unidad del paciente. También es importante chequear la colocación de la pulsera identificatoria, si ya la tenía desde su ingreso, que esté en correctas condiciones, si no, recolocarla. Bien, en cuanto a la preparación de la unidad del paciente, como vemos en imagen, bien, la cama quirúrgica va a incluir el pie de suero de cama, un ambú, una bomba de infusión de jeringa que esté cargada previamente, un monitor de traslado con los cables correspondientes. Dentro de lo que es la unidad, el respirador, las tubuladuras que esté seteado y ya colocarle el trash care. Bien, también tenemos que armar 2 sets de aspiración, chequear de que esté funcionando correctamente, un rack con bombas de infusión ya cargadas, vamos a tener también el monitor multiparamétrico, el marcapaso, el cual tenemos que chequear que los cables sean correspondientes para ese modelo, las pilas. Y bueno, repasando un poco el caso de paciente femenina de 73 años con diagnóstico patológico fibrilación auricular de alta respuesta con isquemia secundaria, el 15 de octubre se realiza un ECOS-3 donde presenta dolor precordial, mantiene un electrocardiograma con ritmo sinusal y también tiene una cinecoronariografía con compromiso de múltiples vasos. Por lo tanto, el 22 de octubre se decide realizar una cirugía de revascularización miocardial. Bien. En el posoperatorio inmediato a nuestra paciente se le realizó una CRM por 3. Ella ingresó con unos vitales de 144, 74, 97, una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, dependiente del marcapaso, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones minuto y una temperatura axilar de 35,3. En el postquirúrgico inmediato también se le va a realizar un laboratorio, en el cual evidenciamos que tenía un sodio de 138, un potasio de 3,5, cloro 107, magnesio 1,9, creatinina de 0,61, un láctico de 1,8. En cuanto a gases, un pH de 7,36, un H2 de 36,5 y un bicarbonato de 20,3. Y el tiempo de trombina, 19 minutos. También se le va a realizar de control una radiografía de tórax y un electrocardiograma postoperatorio. En el electro de pantalla vamos a ver del lado izquierdo que la paciente está dependiendo del marcapaso y del lado derecho es sin la asistencia del marcapaso, en la cual la paciente tiene una tendencia a una bradicardia sinusal. Por eso se la deja con marcapaso. En la generalidad de los pacientes postquirúrgicos de CRM, el marcapaso nada más queda de backup, la paciente no queda dependiente como en este caso. Bien. Cuando vamos a recepcionar al paciente que viene de quirófano, es importante rechequear la identidad, ¿sí?, con la pulsera antes colocada. En cuanto al monitoreo hemodinámico, es de buena práctica, antes de desconectar los cables de la TAM, avisarle al médico cuáles son los valores y luego conectarlo al monitor multiparamétrico que está en la unidad. Como dijimos antes, vamos a hacer el electro, el laboratorio y la radiografía de tórax, en la cual vamos a ver el tubo endotraqueal, cuál es la ubicación, en este caso está levemente desplazado. También a nuestra paciente le habían colocado un catéter de Swan-Ganz en yugular derecha, también podemos observar la ubicación, y también los drenajes. Bien, en cuanto a los dispositivos que llega la paciente, va a estar obviamente intubada, vamos a ver la fijación del tubo endotraqueal, a cuántos centímetros está fijado de la confisura labial. También es de buena práctica chequear la presión del CAF, en nuestro caso lo hace kinesiología, también se podría hacer nosotros. Después, bueno, el catéter de Swan-Ganz en yugular derecha, tenemos que hacer un control y un lavado de los lúmenes, marcapaso transitorio.
y la paciente ingresó con 2 drenajes pleurales y un drenaje mediastinal aspirativo. También ingresó con TAM, en lo cual un cuidado nuestro es chequear la posición del traductor, que esté a nivel de la aurícula derecha, como vemos en imagen, y también la presión del presurizador, que está a 300 milímetros de mercurio. Bien, en cuanto al control de signos vitales, vamos a llamar el minuto 0 el momento en que recepcionamos al paciente. En ese minuto vamos a hacer, bueno, el control de signos vitales a los 15, a los 30 y luego un control horario. Y todo lo que tiene que ver con diuresis y los drenajes quirúrgicos, en el minuto 0 se tiene que cuantificar y como que se pone en blanco la hoja, para decirlo así. También tenemos que chequear las drogas, y más que nada las drogas sinotrópicas, ya que el servicio de anestesiología utiliza concentraciones y diluciones diferentes a las que utilizamos nosotros en el servicio de cardiología. Por lo cual tenemos que valorar cuánto es lo que queda de droga y evaluar si hay que realizar un switch de concentraciones. Después un control de glucemia horario y tener disponible un caloventor por si el paciente lo requiere en el postquirúrgico. Bueno, como todo acto quirúrgico pueden aparecer complicaciones posteriores al mismo. Vamos a enumerar algunas de ellas que son de importancia ya sea por su magnitud o por la frecuencia de su aparición. El síndrome de bajo gasto cardíaco es el gasto cardíaco que no llega a satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. Se caracteriza por un índice cardíaco menor a 2,2 litros por kilo hora. Puede en general estar relacionado con los mecanismos de isquemia y reperfusión secundarios a la administración de solución cardioplégica durante la cirugía. Se lo puede monitorizar a través de catéter de Shanghai, por lo cual es necesario constatar la correcta ubicación del mismo a través de las placas radiográficas. La hiperglucemia es común en las unidades de cuidados críticos, es secundaria a la inflamación sistémica de los tejidos que produce una resistencia a la insulina, además del aumento de la producción de glucosa. Debemos controlar los niveles de la misma, ya que altera los procesos de cicatrización, predisponiendo a la dehiscencia external, y además favorece la aparición de infecciones bacterianas que pueden producir mediastinitis. En la unidad coronaria contamos con un protocolo de insulinización que se utiliza en los pacientes en el postoperatorio quirúrgico. Cuando el sangrado es excesivo, hay que constatar el origen del mismo, que puede ser quirúrgico o hemostático. En el caso del sangrado hemostático se va a constatar en el laboratorio una alteración del coagulograma. El sangrado quirúrgico, por su parte, es aquel en el cual se obtiene un débito mayor a los 3 mililitros por kilo hora, y también se puede sospechar que es quirúrgico cuando el débito no es excesivo, pero hay una franca inestabilidad hemodinámica en el paciente que no se puede revertir con la infusión de cristaloides. Por lo tanto, corresponde a la enfermería constatar y mantener los drenajes, la permeabilidad de los drenajes, cuantificar el débito horario de los mismos y además correlacionarlos con la clínica y el valor de coagulograma. En cuanto a las arritmias, son frecuentes y pueden ir desde extrasístoles aisladas hasta cuadros que comprometan la vida del paciente. La fibrilación auricular es de alta incidencia, se caracteriza por la ausencia de onda P e intervalos RR irregulares. En el caso de que se prolongue por más allá de las 48 horas, compromete la mecánica de las aurículas, predisponiendo a la estasis sanguínea y a la formación de coágulos que puede generar un ACV isquémico. Otras arritmias de importancia son la fibrilación y la taquicardia ventricular, ya que aumentan entre un 20 y un 30% la mortalidad de los pacientes. Hay factores predisponentes a las mismas, como son antecedentes de infarto de miocardio, la coexistencia del síndrome del bajo gasto cardíaco también.
o cuando el paciente ha estado sometido por tiempos prolongados a la circulación extracorpórea. El síndrome isquémico postoperatorio es el infarto del miocardio relacionado justamente a cirugías de revascularización. Es importante reconocer en el control electrocardiográfico las alteraciones que pueden producirse en los segmentos de CT o en la morfología de la onda T para verificar la posible isquemia o lesión de los tejidos. Y no es necesario esperar a tener datos de laboratorio con respecto a la alteración de las enzimas cardíacas, ya que es vital reperfundir los tejidos afectados. En cuanto a las complicaciones respiratorias, podemos nombrar la atelectasia, que es el colapso alveolar con la disminución de la capacidad pulmonar. Algunas de las causas puede ser la malposición del tubo endotraqueal, que se puede verificar la correcta colocación justamente a través de placas radiográficas y auscultando el murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. También la posición de decúbito supino, que es propia del postoperatorio inmediato, o la obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, por tapón mucoso en el tubo endotraqueal, por lo cual es necesario verificar la correcta humidificación del mismo y aplicar secreciones de ser necesario. La insuficiencia renal aguda es una alteración en la función renal que se va a verificar con aumentos de la creatinina sérica. Y se puede constatar la aparición a través de la cuantificación horaria de la diuresis. Cuando esta disminuye por debajo de los 0,5 mililitros por kilo hora, se puede sospechar una insuficiencia renal. Las infecciones son uno de los factores predisponentes de morimortalidad en los postquirúrgicos. Las heridas quirúrgicas no se deben mantenerse cubiertas en las primeras 24 o 48 horas, y toda manipulación, ya sea de heridas, drenajes o de los dispositivos invasivos que tienen los pacientes, como sonda vesical, catéteres arteriales, venosos o tubos endotraqueales, deben realizarse manteniendo las indicaciones del Comité de Control de Infecciones. En cuanto al dolor, que es propio de la estomotomía y de la manipulación que se hace intratorácica durante la cirugía, puede llevar a que el paciente hipoventile o no tenga una tos efectiva para movilizar secreciones, predisponiendo entonces a las infecciones respiratorias, por ejemplo. Debe valorarse correctamente y medicarse oportunamente en el caso de los pacientes que se encuentran con ventilación mecánica. Se valora a través del CPAP. Bien, con lo que respecta a la evolución del paciente, la misma obtuvo un postoperatorio de forma óptima, con un plan de Winning y extubación a las 12 horas postquirúrgica. Se logró realizar movilización precoz y antes de las 48 horas descomplejizar. Se le retiraron los inotrópicos, el songas y los drenajes. Solamente mantuvo una vía central por sobrecarga hídrica con un bit de furosemida. En sí, la evolución de la paciente postquirúrgica fue buena. Actualmente se encuentra internada por otras intercurrencias no cardiológicas. Bien, para finalizar, nos pareció importante destacar el aspecto humano de los cuidados intensivos, presentando esta investigación realizada en la Universidad de Londres y Departamento de Cirugía Cardíaca en el año 2010 y publicada en el año 2016, la cual hace referencia a la ansiedad y depresión que padecen los pacientes con intervenciones de cirugía de revascularización miocárdica en su periodo pre- y postoperatorio. Este estudio se realizó en 251 pacientes, de los cuales 87% eran hombres, con un periodo de edad de 67 años y con movilidades de hipertensión arterial y diabetes. El tiempo de estudio inició 30 días previos antes de la cirugía, con un seguimiento postoperatorio de 12 meses. El resultado de esta investigación nos presenta que pacientes que tienen ansiedad y depresión previamente a la cirugía poseen altos niveles de complicaciones médicas,
retraso en la recuperación e internaciones prolongadas. No obstante, otra revista médica publicada en la Universidad de Santiago de Chile presenta una investigación universal que habla sobre la humanización de los cuidados intensivos. La misma presenta diferentes estrategias, tales como la comunicación, el bienestar del paciente, la presencia y participación familiar e infraestructura humanizada. Actualmente realizarla resultaría difícil debido a la situación de pandemia que estamos atravesando, ¿no? Pero es importante poder tenerla en cuenta para mejorar el cuidado. Consideramos que estar preparados frente a estas situaciones tales como la ansiedad, la depresión previamente a la cirugía, estos nuevos protocolos, estas nuevas estrategias, nos ayudaría muchísimo más a potenciar esa calidad de cuidados, más que nada pre- y postoperatorio, relacionado a los cuidados intensivos humanizados. Bien, y para terminar, queríamos decir una frase de Sartre, que dice: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y bueno, en el año de la enfermería estamos dando mucho de nosotros. También queremos agradecer a todo el equipo de cuidados intensivos cardiológicos que nos recibieron en un momento de pandemia y así todos nos siguen ayudando y acompañando a crecer día a día. Es muy importante. Muchas gracias por la buena predisposición y alegría que nos recibieron a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente disertación. A continuación, dará el cierre al Simposio de Enfermería en Cardiología la licenciada Llanos Liliana. Bueno, la verdad que quiero darle las gracias a todos, los que están, los que no están presentes. Fue un año difícil para todos, tuvimos gente nueva que la verdad que las recibimos de la mejor manera y les damos nuestra mejor bienvenida. Agradecerles a los que están por participar y por haber puesto su mejor esfuerzo. Y bueno, los esperamos el próximo año, esperamos que pueda ser en otro contexto, donde estemos todos juntos y podamos terminar brindando todos juntos y saludándonos. Los esperamos el próximo año.